Buenas tardes. Ante todo, agradecer a Miguel Ángel Zabalza que haya renunciado a otras propuestas y se haya apuntado con nosotros. Es navarro, es gallego, es madrileño. Actualmente es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenece, comentábamos antes, a la generación de personas que todos conocemos, Álvaro Marchesi, César Coll, Félix López, que han ayudado, han iluminado buena parte del itinerario de la educación de este país en los últimos 30 años y que han marcado un sentido profundamente humanista a la reflexión educativa, profundamente humanista y profundamente social. Yo no sé cómo puede hacerlo, ha escrito más de 100 libros, o ha participado en más de 100 libros, artículos a miles. Está en todos los berenjenales habidos y por haber en el mundo, que tengan que ver con proyectos de investigación, con espacios de intercambio. Y este es uno de los motivos por los que se le propuso. Queremos saber qué está pasando en el mundo, qué están haciendo las escuelas, qué están pidiendo las familias, qué están organizando las familias, qué cosas bonitas podemos pensar y qué interrogantes quedan abiertos. Él, cuando se le planteó esto, dijo inmediatamente esto era un poco complicado y yo le contesté, por eso te lo pedimos. Porque además de activo, de lúcido, es muy honesto. Miguel es una persona que dice lo que sabe y lo que no sabe también dice que no lo sabe. Abre propuestas, se entusiasma con respuestas, pero también deja abiertos lados débiles de sus ideas, de sus propuestas. Es un hombre que sabe mucho y sabe explicarse, lo cual es de agradecer. Así que, Miguel, por favor. Gracias. No sé cómo vamos a hacer eso que querías tú de... Hi ha un problema d'un vídeo. Ah, bien. De com fer possible que aparegui el vídeo. Bueno, buenas tardes a todas. Siento mucho no poderos hablar en catalán, os podría hablar en gallego, pero no íbamos a ganar mucho. Estoy encantado de volver a Menorca y un poco asustado porque la verdad en estas cosas de educación infantil vosotras tenéis mucho pedigrí, mucha experiencia en muchas de las cosas que yo voy a decir. Seguramente ninguna de las cosas que os pueda decir os va a resultar novedosa, con lo cual, pues, en fin, espero que al final, por lo menos algunas ideas, estas cosas que tenemos los académicos, que no decimos cosas demasiado interesantes, pero las organizamos bien, ¿no? Y entonces, bueno, si os queda un buen esquema de cómo se podría analizar este tema. Por cierto, que mi título no coincide con el título que me había puesto Vicent. Ya sabéis que llega una edad en que te dicen un título, tú pones el que te da la gana y ya está. Quiero decir que tampoco es que uno se sienta... Y por aquello del Alzheimer, antes de que después se me olvide, os quería invitar a todas, o a todas las que os guste, tenemos un congreso sobre Montessori en el mes de febrero en Roma. Con lo cual, el gusto de estar en Roma, de estar hablando de Montessori y de visitar escuelas montessorianas de Roma, pues puede ser muy interesante para todas, ¿no? Así que os lo pensaba decir al final, pero seguro que voy a llegar precipitado al final y casi prefiero decirlo al principio. Será los días 20 y 21 de febrero, tendremos un congreso muy importante a nivel internacional. Va a venir una discípula de Montessori, la única que está viva todavía, para contar cosas de cómo lo llevaban. El 22, que es domingo, haremos una visita a Roma, con bendición papal y todo el rollo este.
Y el 23 y 24 es una cosa muy interesante porque va a haber lo que los italianos llaman laboratorios, es decir, talleres específicos sobre cuestiones muy concretas. Y entonces, quien quiera de alguna manera participar en algunos de ellos, sobre lectoescritura, sobre aprendizaje de la ciencia, aprendizaje de las matemáticas, etcétera, cosas de este tipo para educación infantil, ¿no? Y bueno, pues si estáis animadas, yo le pasaré a Vicent o a cualquiera de vosotras que me digáis el programa para que lo veáis y para que quien quiera pueda... De aquí a Roma lo tenéis ahí al lado, o sea que esto no iba a ser un problema. Bueno, y vamos a empezar con el... Hay dos cosas de las que quiero partir, porque si no, no se entenderá muy bien todo el rollo que os voy a comentar. Es terrible meterse a analizar el tema de las relaciones familia y escuela, y en educación infantil más todavía. Hay miles de datos, pero miles de datos, no os podéis ni figurar, que para poder ir extrayendo un poco lo que de ahí se puede sacar es complicadísimo, complicadísimo. Con lo cual, y esto me ha llevado a mí a algunas sorpresas también personales de cómo en algunos sitios se le va dando giros tan importantes a todo el tema de las relaciones escuela-familia que uno se queda pensando, diríamos, efectivamente hay cosas realmente novedosas en este tema. A ver si soy capaz de comentaros alguna, ¿no? Os dejé un texto, le mandé ya he visto, para que veáis uno de los ejemplos interesantísimos de cómo puede una experiencia pasar de un ambiente donde no se trabaja con la familia. Fijaos que cuenta, esta Margie Woolley es una de las autoras más importantes en temas de relaciones escuela-familia. Ya veis que el título del libro que ella escribió, ha escrito más cosas después, Involving Parents in the Children Learning, es decir, cómo implicar a los padres en el aprendizaje de los niños. Cuando comenzó su centro en Corby, que es una ciudad inglesa, la única asociación que había en la ciudad era una asociación en contra de su colegio, la única que había en toda la ciudad, con lo cual a partir de ahí tuvo que ir dándole vueltas a todo hasta lograr que los padres fueran entrando realmente en el trabajo que ellos iban haciendo, ¿no? A mí me parece realmente espectacular el trabajo que han hecho. Fijaos que al final la meta a la que llegaron fue que los padres trabajaban con ellos en investigación. Llegaron a llevarles a la investigación sobre la educación infantil y sobre el desarrollo infantil de los niños, ¿no? De estar absolutamente en contra del centro a llegar a esos niveles. Bueno, al final todo esto nos viene a decir que educación infantil no es igual que escuela infantil, cosa que mucha gente confunde. Es decir, cuando estamos hablando de educación infantil no estamos hablando de escuelas infantiles. Porque la educación infantil va mucho más allá que las escuelas infantiles, con algunos datos novedosos también. Yo recuerdo haber estado en Chile en un momento en que se presentaba una investigación que habían hecho en Chile, comparando los resultados que tenían los niños que iban a escuelas infantiles chilenas, a la Junji, no sé si conocéis la Junji, el sistema Junji es para 0-3 y luego tienen las escuelas maternales para el resto. Comparando los resultados de niños que habían ido a las escuelas con resultados de niños que habían tenido una atención familiar, sin más. Es decir, algunos educadores que atendían a las familias para que las familias a su vez atendieran a los niños. Lo más gracioso de todo fue que estos niños, atendidos solo en la familia, lograron mejores resultados que los que habían ido a la escuela. Con lo cual, la ministra de Educación que estaba allí les dijo: señoras, había un montón de profesoras, algo tenemos que hacer, porque si no cerraremos las escuelas. Es decir, que en el fondo algo tenían que resolver mejor de lo que ahí se está diciendo. Pero es verdad, datos que os traigo hoy también señalan eso. Hay un estudio de Harvard que dice que, sin duda ninguna, el impacto del ambiente hogareño es mucho más fuerte que el impacto que puedan hacer las escuelas, y que, por tanto, una de las atenciones que tenemos que tener, ya lo veréis, es cómo poder fortalecer el trabajo que los padres hacen en su casa, ¿no? Bien, 3 puntos, por tanto, una serie de conceptos y principios así generales que, bueno, esas cosas que nos gusta a los teóricos hacer. ¿Qué modalidades de trabajo con las familias, diríamos, están más experimentadas y a qué conclusiones se pueden llegar? Y al final os pondré un pequeño vídeo para terminar bien. Bueno,
decimos que las relaciones escuela-familia, por cierto, no tenéis que tomar nota, también va a quedar esto aquí, que tiene mucho texto y ya me doy cuenta de que esto no es para que las ideas que os parezcan así más llamativas. La implicación de padres y familia se refiere a las relaciones formales o informales que se pueden desarrollar entre los centros de educación y cuidado infantil y los centros y las familias, ¿no? Y que reciben muchos nombres en la literatura internacional. Bueno, vosotras que tenéis escuelas trilingües, no os importará que os ponga cosas en inglés, quiero decir. Pues esto, la participación escuelas-familia, la implicación de los padres, la implicación de las familias, o el engagement a mí me gusta más, porque es cuando las familias no solamente participan, sino que efectivamente se implican de una manera activa en lo que es el trabajo que se va a hacer, ¿no? Y entonces hay muchos modos de participación muy simples, es decir, la mera presencia. Hay algunos padres que les gusta estar presentes en las escuelas, aunque no quieren participar en nada, porque simplemente su presencia ya es bastante, ya digo, porque de alguna manera es una forma de descontaminarse y de eliminar fobias. La colaboración, que puede ser una colaboración de una manera mucho menos, diríamos, mucho menos intensa que lo que es el partenariado, ¿no? Los cursos de formación, también hablaremos de eso, de formación de padres, quiero decir, todo lo que son la escuela de padres, temas de formación de padres. El partenariado, cuando los niveles, también lo vamos a ver, porque el tema del partenariado es muy importante, pero la escuela ha tendido a jugar un papel excesivamente, diríamos, protagonista dentro del establecimiento de estas colaboraciones y, por tanto, a veces las colaboraciones se difuminan un poco. Nos parece que los padres colaboran poco, pero es que el espacio que tienen de colaborar no es excesivo, ¿no? Y la simple información, que sería elementos, información que puede estar antes de la colaboración o que puede estar, diríamos, finalmente. Hay algunas experiencias italianas en las que lo que mejor les ha salido es la elaboración de un boletín entre padres y profesores, de manera tal que hay una constante comunicación entre la escuela y las familias, pero elaborado a veces por los propios padres y por los niños. Quiero decir que de alguna manera es como una especie de portafolio colectivo en lo que están haciendo, ¿no? Anda. Bueno, pues ahí no se ve un carajo. ¿Cómo hacemos con esto? A ver, el amigo técnico. Se nos ha desmadrado. Bueno, y yo no os lo puedo leer porque yo lo tengo con letra tan pequeña que tampoco me da a mí para leerlo. Hay un documento que es un documento esencial para poder entender, sí. A ver, tú qué sabes de estas cosas que se nos ha... Ah, sí. ¿Dónde empieza? No, empieza mucho más arriba. Pero arriba, ¿eh? Sí. Entonces eso nos habrá pasado con todos, con todas las láminas. No, esta está bien. Haré la letra más pequeña y listo. Bueno, hay un documento de la OCDE que se llama Starting Strong, no sé si lo conocéis. Ha habido un Starting Strong 1, un Starting Strong 2 y un Starting Strong 3 que se ha presentado hace 2 años en Noruega. El punto de partida que toma este documento es el documento más importante que existe en este momento sobre educación infantil para todo el contexto europeo, ¿no? Y dice así, la carátula, la portada, dice: la implicación de los padres se ha ido configurando cada vez con más fuerza como un importante factor para incrementar el desarrollo saludable de los niños y su aprendizaje. Se reconoce que el estar implicados en la educación de sus hijos es un derecho fundamental y una obligación para los padres. También que la colaboración entre padres y educadores es un elemento crítico para que los educadores tengan un conocimiento amplio en torno a los niños que atienden. Además de todo ello, la investigación ha demostrado que la implicación de los padres, especialmente asegurando aprendizajes de alta calidad en sus hogares, lo que os decía antes, y comunicándose con los educadores, está fuertemente correlacionado con el posterior éxito académico de los niños, con la duración de su escolaridad,
con su desarrollo emocional y con su adaptación a la sociedad. Es decir, que ya hay datos, y por eso uno de los puntos que os decía son las evidencias, ya hay datos de que en aquellos contextos en los cuales los padres participan con los educadores en el trabajo con los niños, los resultados que estos niños van a tener, en algunos casos se ha llegado a hacer un seguimiento de estos niños hasta los 17 años, que es el proyecto EPE de Katy Silva en Inglaterra. Bueno, pues se ha llegado a saber diferenciar con claridad que cuanto antes los padres han ido participando, más y mejores resultados van obteniendo estos niños a medida que van creciendo, ¿no? Es decir, la importancia sustantiva que tiene la participación de los padres como factor importante en el desarrollo de los niños, ¿no? E igualmente, en otro apartado, bueno, déjalo, si los otros estuvieran bien, ese ya lo damos por perdido. Sí. No, ya está arreglado. En el siguiente apartado dice: por otra parte, la implicación de la comunidad se ha señalado con fuerza como un importante aspecto de la política educativa. La comunidad puede actuar como conector entre las familias y la escuela, así como con los servicios dedicados a la infancia. También puede actuar como red social para apoyar a los padres en la reducción del estrés y en la posibilidad de tomar buenas decisiones, sobre todo en el caso de familias desaventajadas, y como ambiente para promover la cohesión social y el orden público. También como fuente de recursos. Son los dos puntos de partida que utiliza la OCDE, en este momento también la UNESCO, a la hora de analizar el tema de la educación infantil, ¿no? Ya sabéis que desde siempre las dos culturas que ha habido sobre educación infantil, la cultura nórdica con la cultura mediterránea, nos hemos diferenciado un poco en eso, que para nosotros en el Mediterráneo hablar de educación infantil era prácticamente hablar de escuelas infantiles, porque pocas veces habíamos buscado otros sistemas, últimamente ya están apareciendo, ¿no? Pero en la parte norte de Europa no les gusta nada hablar de escuelas infantiles, porque entienden que la escuela es una estructura institucional que tiene sus propias lógicas, que tiene sus propias normas, su propio estilo de trabajo, y que por tanto al final lo que va a hacer predominar va a ser sus propios ritmos en lugar del ritmo de las necesidades y demandas de las familias. Y ellos han estado por eso siempre mucho más proclives a ir buscando alternativas muy diferentes en función de las distintas posibilidades que las familias o necesidades que las familias pudieran tener, ¿no? Bien, pues esto es un poco el primer punto de partida, es decir, no solamente es importante estéticamente o desde el punto de vista político o desde el punto de vista ético la relación con las familias, es importante desde el punto de vista del desarrollo de los niños, porque efectivamente está demostrado ya que esto tiene una incidencia muy importante, ¿no? ¿Qué otros puntos? Decía, el primer punto era de esto, conceptos, principios y evidencias. ¿Qué principios han ido funcionando o qué principios se han tomado como punto de partida? A ver qué os parece. El primero es que todas las familias son diferentes, primer principio fundamental, ¿no? Aquella idea convencional de que la familia es un grupo formado por padre, madre y uno o dos hijos, con el padre trabajando y la madre en casa cuidando a los niños o con un trabajo a tiempo parcial, esto obviamente ha desaparecido del mapa. Es muy interesante, hay unos autores que se llaman Pugh y Deat que dicen, la familia es eso que está detrás de la puerta. Es decir, cuando tú vas a una casa a ver la familia, abres la puerta, pues eso que está detrás, eso es la familia, ¿no? Que puede ser de miles de maneras distintas. Y por tanto no tiene sentido pensar que las relaciones con las familias va a ser una relación muy estandarizada. La primera consecuencia de este principio, que parece estúpido por puro sentido común, es que hay que tratar a las familias de forma singular. La familia no es una clase, o no es un estado, o no es algo homogéneo, de lo que podamos decir, bueno, relaciones con las familias, y entonces las relaciones con las familias de esta escuela son de esta manera. No, porque como hay muchas familias muy diferentes,
lo que tiene que hacer una escuela es plantear muchas alternativas. Es decir, el gran principio de la relación con las familias es disponer de una batería de dispositivos que me permitan que cada familia pueda ir colaborando de la manera que le parezca más pertinente o de la manera que yo pueda trabajar con ellos, ¿no? Eso, como señalo ahí, si todas las familias son diferentes y plantean necesidades diversas, la clave para trabajar con ellas es tratarlas como entes singulares. Como entes singulares. Y luego hay un concepto muy interesante en la literatura, que es esta del hard to reach parents, estas familias de difícil acceso, a las que es muy difícil llegar. Y esto se ha empezado a hablar mucho de esto y se han empezado a hacer estudios de cómo poder acceder a este tipo de familias, y ya veréis que también en este sentido hay alternativas muy chocantes, desde el someterse a análisis los propios educadores, porque veremos que efectivamente también nosotros tenemos mucho que ver con esto, pero ya irán saliendo cosas. Otro principio general. No siempre no sé cómo decir, hemos partido de esa idea de que los padres son los principales educadores, los principales y aquellos más estables educadores de los niños, ¿no? No somos nosotros, son los padres, y no somos sustitutos de los padres están ahí y los padres tienen que ejercer su función y la tienen que ejercer de la manera que ellos tienen que ejercerla, ¿no? Y por tanto, todos los documentos internacionales parten de esta idea, es decir, los padres son los primeros y más consistentes educadores de sus hijos y las relaciones escuela-familia tienen que basarse en esto. ¿Esto qué significa? Varias cosas. Que el cómo los padres ejercen la paternidad y cómo diríamos, la relación entre esa paternidad con la escuela depende mucho de sus propias experiencias escolares. Y por tanto, una de las constancias que existen es que estas familias de difícil acceso muchas veces han tenido experiencias escolares muy frustrantes. Con lo cual, mientras esto no se resuelva, no habrá posibilidad alguna de que estas familias se relacionen con la escuela. Porque efectivamente, en su experiencia y en su imaginario, la relación con la escuela para ellos no les ha traído muchas satisfacciones y a veces se lo imaginan de una determinada manera o tienen miedos a poderse acercar allí o miedo a no ser capaces de responder a las expectativas que las escuelas pueden generar sobre ellos, etcétera, ¿no? Y por tanto sus actitudes frente a la escuela han variado mucho. Hay muchos modelos de trabajo con los padres que se empieza justamente por analizar en grupos cuál ha sido su experiencia escolar y, por tanto, qué tipo de residuos, de lastres ha dejado su experiencia escolar en su propia vida. Pero además de esto, hay una cosa que es un principio pedagógico básico, es decir, una persona que fracasa en la escuela no solamente fracasa él, sino que su fracaso escolar va a significar el probable fracaso de sus hijos. Y si sus hijos fracasan, el probable fracaso de sus nietos. Es decir, que al final el fracaso escolar es un fracaso que se va multiplicando, no como condena, pero sí como probabilidad o como probabilidad mayor. Es decir, que la segunda consecuencia de esta experiencia escolar de los padres tiene que ver con el tipo de expectativas que se hagan con respecto a sus hijos y con el tipo de expectativas que se hagan con respecto a la escuela, ¿no? Y es decir, qué pueden esperar de la escuela, qué pueden esperar de sus hijos en relación a la escuela, etcétera, etcétera. Y fijaos una cosa en la que quería llamar la atención. Este factor, es decir, las expectativas que los padres tienen sobre sus hijos, ejerce mayor influencia que la propia acción escolar. Será muy difícil que en la escuela podamos romper esas expectativas de los padres como no logremos que las rompan ellos, es decir, a través de una acción combinada de nuestro esfuerzo en la escuela por convencer a los niños que tienen muchas posibilidades y un esfuerzo de convencer a sus padres de que sus hijos tienen muchas posibilidades y que van a poder estudiar y que valen para estudiar y que de alguna manera van a poder seguir el mecanismo, diríamos, que la escolaridad y que el sistema les va a exigir, ¿no? Un tercer punto de
de este principio es que muchas veces las escuelas han partido de un enfoque basado en el déficit, ¿no? Lo que una escuela tiene que hacer es transmitir habilidades parentales a los padres, darles cursos a los padres para que sepan cómo educar a los hijos, es decir, una pequeña idea sobre un fundamento en el déficit. Los padres no saben ser padres y, por tanto, tenemos que ayudarles desde la escuela a que sean buenos padres, ¿no? Esto ha fracasado en todo el mundo. Quiero decir, no hay ninguna experiencia que haya sido brillante en el trabajo con los padres que se haya nutrido de esta idea del déficit. Puede haber padres que precisen eso, pero yo lo que me planteo aquí es: si hemos sido capaces de pensar que los niños son seres competentes desde Malaguzzi, desde la propia Montessori, ¿por qué no pensar que los padres son competentes como principio? Y que son competentes y que lo saben hacer y que no necesitan de nosotros que les demos reglas de cómo trabajar con sus hijos, sino que los aceptemos justamente como sujetos competentes que tienen cosas que enseñarnos y que nosotros podemos tener cosas que enseñarles a ellos. Y ahí es donde el estilo de partenariado tiene un nivel muy diferente. Bueno, yo tengo un hijo que vive en Barcelona y que es médico, bueno, aparte de... Acaban de montar una escuela los padres. No han querido saber nada con las escuelas oficiales y han montado una escuela para sus hijos. Un grupo de familias se han unido, 16 familias, para tener a sus niños. Digo yo, bueno, pues esto es otro mundo, es decir, no solamente no confían en nosotros, sino que ellos han contratado a los educadores y les han hecho una revisión a los educadores que les parecía buenos para ellos. Y por tanto han contratado a 2 educadoras para que atiendan a sus hijos, pero lo van a dirigir ellos, Yo miedo les tengo, la verdad, porque habrá que ver qué tipo de cosas y cómo leen las historias y cómo ven las cosas, pero me parece que desde este punto de vista es dar la vuelta de 180 grados, es decir, no solamente vosotros pensáis que nosotros no sabemos de esto, no, somos nosotros los que sabemos y vamos a seleccionar a aquellos que estén de acuerdo con nuestras ideas, para que hagan con nuestros hijos aquello que nosotros queremos que hagan. Es decir, que dé mucha importancia al juego, que estén los niños relajados, que no sé qué, que nos permitan tenerlos ahí en el tiempo que queramos, etc. No sé qué saldrá de toda esta historia, pero la cuestión es que cosas de estas hay ya en toda España, y no digo nada de lo que hay ya por otros países. Es decir, cosa que nos parecía inconcebible hace 7, 8 años, que muchos de nosotros diríamos, esto debería estar prohibido, ¿qué carajo los padres se van a poner a montar escuelas cuando somos profesionales de esto nosotros? Pues no, ahora mismo en educación infantil ya ellos quieren desarrollar la cosa hasta recogiendo también la primaria. Yo ahí ya tengo más dudas, pero que en educación infantil pueden hacer un buen trabajo, estoy convencido. Ya veremos, de todas maneras todo hay que pensarlo, ¿no? Tercer principio, ahí pone 2, pero bueno, sería el tercero. También es cosa nuestra, También es cosa nuestra. También los profesores tenemos mucho que ver en esto, ¿no? Hay trabajos también que señalan que las expectativas de los profesores con respecto a las familias y sobre los niños afecta de forma relevante a la implicación que las familias puedan tener en la escuela. Es decir, si nosotros no esperamos mucho de los padres, no van a trabajar mucho. Al final es como el mito de Pigmalión, la profecía que se cumple. Y si, en cambio, yo espero que los padres realmente estén aportando cosas, efectivamente, seguramente lo harán, ¿no? Margie Woolley, que es la misma autora la que dirigió la escuela esta Penn Green de Inglaterra, hizo su tesis doctoral sobre esto y comparó escuelas, nivel de participación de los padres en escuelas, con las expectativas que los profesores tenían con respecto a los padres, ¿no? Y sus resultados fue, claro, que si los profesores esperaban más de los padres daban más. Y si los profesores esperaban menos de los padres daban menos. Y era como una rueda que se autorreforzaba. Quiero decir que
Es poco probable que profesores que no quieren oír hablar nada de los padres porque es una pérdida de tiempo, porque los padres vienen exigiendo siempre, porque no sé cuánto, es poco probable que en esas escuelas haya realmente una relación fluida y rica con los padres, ¿no? Porque siempre uno actúa en sentido bastante defensivo. Y en cambio aquellos que tienen más posibilidades y más, diríamos, deseo de que los padres participen, es más probable que esto se produzca, ¿no? Y finalmente, el otro elemento ya no es solamente como deseo, sino como proceso. Es decir, al final para muchas escuelas, quizá no para algunas de las vuestras, que ya tenéis mucha experiencia en esto, pero para muchas escuelas el pensar en iniciar un proceso de trabajo con los padres lo tienen que pensar en términos de innovación. Es decir, esto va a pasar por fases bastante parecidas a las que pasan los procesos de innovación, ¿no? Y por tanto, bueno, una innovación no se produce de la noche a la mañana, ¿no? No sé si tenéis claro de dónde viene innovación. Innovación no significa hacer una revolución y poner patas arriba a la escuela, ¿no? Innovación está formado por 3 componentes. Claro, la raíz de innovación es nova, tiene que ser algo nuevo. Nadie, ¿qué carajo vas a innovar si no estás proponiendo algo nuevo, ¿no? Por tanto, lo nuevo es lo que tiene fuerza sustantiva dentro de innovación. Pero esto nuevo yo lo incrusto en algo que ya está, en ese que ya está, ¿no? Y por tanto es algo nuevo que se introduce en lo que ya tenemos. Ese es el proceso de innovación, no de intentar cambiarlo todo, de intentar volver patas arriba, una cosa bastante frecuente en la educación española, y así nos va. Es decir, que cada gobierno quiere dejar su huella y nos destroza todo lo que habíamos hecho antes y no tenemos posibilidad de ir experimentando las cosas hasta ver si funcionan o no funcionan, porque se nos van cambiando la música constantemente, ¿no? Y el sufijo ción significa proceso en castellano, es decir, las palabras que acaban en ción son palabras que llevan un proceso, no es un acto puntual, no es un acto momentáneo, es algo que requiere un proceso. Es decir, innovación significa que tenemos que ir poquito a poco, introduciendo cosas nuevas en lo que ya tenemos y esperando que esto sea un proceso, que no va a ser un proceso fácil, que no va a ser un proceso inmediato y que yo tengo que darme un cierto tiempo para que las cosas vayan funcionando, ¿no? Los datos de la literatura suelen decir que una buena reforma educativa conlleva 25 años como mínimo. 25 años. Fijaos, en los últimos 5 o 6 gobiernos que hemos tenido, todos han querido montar su nueva ley educativa, con lo cual no tienes tiempo, no sabes si esto funciona o no funciona. Estamos moviéndonos, diríamos, de la ceca a la meca sin saber muy bien a santo de qué viene cada cambio, ¿no? Y por tanto sin mejorar en cada cambio que viene. Y una de las cosas que las innovaciones traen es que siempre exigen normalmente un poco más de trabajo que lo anterior. Claro, esto es por lo que mucha gente no está muy de acuerdo con meterse en muchas innovaciones, ¿no? Y esto es la crítica que muchos profesores en las experiencias que hay hacen, de que claro, si además de tener que atender a los niños en clase o el trabajo que tengo con mi grupo de niños, tengo que atender a los padres y tengo que buscar otras alternativas, esto me lleva mucho más esfuerzo y por tanto para muchos profesores no es un trabajo, diríamos agradable porque incrementa su trabajo, ¿no? Y efectivamente todas las innovaciones son time consuming, es decir, que al final llevan tiempo y exigen un esfuerzo suplementario, ¿no? Y esto es lo que algunos señalan. Y otro aspecto que a mí me parece importante en las innovaciones es que es difícil que yo pueda hablar de una buena innovación como esa innovación, ese cambio que he introducido no sea un cambio multidimensional. Es decir, que una innovación requiere cambios en las personas. Esto nos está pasando mucho. Porque yo meta un ordenador en clase, esto al final será innovación si cambio yo. Porque el ordenador por sí mismo no me va a cambiar. Si yo pienso que enseñar
¿O sigo pensando que enseñar es lo mismo que pensaba antes? Si sigo pensando que evaluar es lo mismo que yo hacía antes sin ordenador, si sigo pensando que mis relaciones con los estudiantes son las mismas que eran antes de tener el ordenador no me va a cambiar nada. Porque en el fondo no he cambiado yo, no han cambiado mis ideas, no ha cambiado el sentido que yo le doy a las cosas que estoy haciendo. Por tanto, si no hay cambios en las personas, en la percepción de lo que se tiene, es decir, si yo antes pensaba que las familias eran una rémora y que pierdo el tiempo cuando viene a clase porque no me dejan trabajar con los niños, me da lo mismo, si sigo pensando esto y los tengo allí delante, estaré siempre sufriendo y deseando de que se vayan para ver cuándo me dejan tranquilo para poder trabajar con los niños. Es decir, como yo no cambie mi percepción, será imposible que cambie el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Debe haber cambios en las personas, por tanto. Debe haber cambios en los procesos y, por tanto, en las cosas que estamos haciendo, cómo las estamos haciendo. Es distinto que las haga yo a que me ayuden padres o que vengan padres a poderlas hacer, que yo tenga personas adultas en mi colegio moviéndose por allí con una cierta tranquilidad. Cambios en las cosas, tiene que haber otro tipo seguramente de materiales, de proyectos que estemos haciendo, etcétera. Cambios en los resultados y cambios en la institución. Es decir, una escuela que lleve trabajando con padres durante un cierto tiempo y que durante todo ese tiempo no haya generado algún dispositivo institucional especial que tenga que ver con los padres, dudo mucho yo que porque a veces sucede eso y sucede por la voluntad de algunas personas, ¿no? Es decir, hay 2 o 3 profesoras que son muy entusiastas del trabajo con los padres y ellas son las que hacen que los padres participen y no sé cuántos. Pero la escuela no ha hecho nada, no ha cambiado nada, la institución no ha organizado un dispositivo especial. Es decir, ese trabajo con los padres no se ha convertido en un elemento del funcionamiento institucional. Pues es bastante probable que esa iniciativa, cuando estas personas se quemen o se cansen o dejen la escuela, desaparezca. Porque si la escuela no se ha apropiado, no ha generado algún departamento, alguna subdirección, alguna cosa que tenga que ver con los padres, es poco probable que esto sobreviva. Es decir, va a estar muy dependiente del esfuerzo personal de aquellas personas que han desarrollado ese trabajo. Y al final, efectivamente, la idea es esa cultura de la participación. Si no logramos generar en los centros escolares esa cultura de la participación, cultura que significa un pensamiento, unas actitudes positivas hacia la participación, esa idea de que las familias son competentes, que nos pueden ayudar mucho, nos pueden enseñar cosas, podemos conocer a los niños mejor si trabajamos con ellas, etcétera, será poco probable que... Y esta es una de las cosas que me gusta mucho, tanto de Cataluña como de las islas, ¿no? Que yo sí he visto aquí más cultura de la participación que he visto en otros lugares, en concreto en Galicia, ¿no? Donde no tenemos esa cultura de la participación tan fuerte, ni tampoco ciudadana, ¿no? Es decir, que hay contextos en los cuales se nota más que a nivel ciudadano se trabaja de otra manera y esto se ha ido perdiendo de una manera clara en la cultura social normal, ¿no? Y claro, es interesante porque esto es lo que dará vida a este tipo de iniciativas. Bueno, modalidades de trabajo con las familias, ¿no? De relación escuela-familia. Ahí no os va a servir para nada esto, pero en fin. No, digo la diapositiva porque está desmadrada. El Starting Strong, es decir, la OCDE, en los trabajos que se están haciendo a nivel europeo, se diferencian entre 2 tipos, diríamos, de ejes en torno a los cuales se construye esta relación escuela-familia, ¿no? El eje del niño, es decir, hay iniciativas centradas en el niño o modelos de trabajo centrados en el niño y hay modelos de trabajo centrados en la institución, centrados en la escuela. Los modelos centrados en el niño se agrupan en torno a 3 grandes campos, que seguramente ya los estáis empleando, por eso digo que no serán muy... El enfoque de la comunicación, el enfoque centrado en la comunicación. Es decir, interesa la relación entre familias y escuelas en la medida en que se pueden intercambiar comunicación sobre los propios niños, ¿no? Y sobre cómo van desarrollándose y qué tipo de cosas va haciendo en la casa, qué tipo de cosas va haciendo en la escuela y cómo, diríamos,
hacer un seguimiento del desarrollo de los niños. Esto se puede hacer de una manera más puntual, se puede hacer de una manera más artesana o se puede hacer ya como una auténtica investigación, que ya digo que las escuelas con mucha solvencia en esto inician procesos de investigación con los padres que a los padres les encanta, sobre todo aquellos que tienen una cierta culturilla y están muy interesados en el desarrollo de sus hijos. Es decir, el tema de la comunicación como uno de los ejes en torno a los cuales se puede construir esta... Otro gran eje dentro de este mismo campo de centrados en el niño es el tema en inglés se llama el parenting, es decir, la formación de los padres, cómo analizar con ellos, cómo discutir con ellos, cómo, no sé, trabajar en escuelas de padres, en grupos de discusión, en grupos organizados por los propios padres, pero con el soporte de la escuela, etcétera. De manera tal que los padres se van, diríamos, enriqueciendo con nuevos conocimientos. Fijaos que hay tantos... En la sociedad del conocimiento ha hecho variar muchísimo, porque antes efectivamente nadie necesitaba preparación para ser padre o madre, pero ahora, Dios mío, es que cualquier tipo de cosa te exige un máster. Es decir, que para saber qué leche tienen que tomar, qué proporción de leche con gluten y proporción de leche sin gluten, qué alimentos son para los 3 meses, para los 4 meses, para los 5 meses, todo es tan complicado que efectivamente... Para muchos padres, y sobre todo cuando hay padres muy jóvenes o padres primerizos que tienen cierto recelo, esto no van a estar yendo constantemente con los pediatras o con otro tipo de informantes. Y entonces si la escuela genera ese espacio, diríamos, de formación de los padres en este tipo de temas que son relevantes para ellos, resulta muy positivo, ¿no? Y el tercer gran eje, que seguramente es el más importante de todos, es el estimular el aprendizaje en casa. Lo que se llama el home learning environment, es decir, que el ambiente de casa como un ambiente de aprendizaje y cómo configurar el ambiente de casa como un ambiente de aprendizaje. Este es el elemento, diríamos, más importante de todo lo que se ha encontrado en este momento en la relación escuela-familia. Es decir, no hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer en las escuelas que tenga alguna posibilidad de superar lo que los padres pueden hacer en su casa con los niños. Y, por tanto, el enriquecimiento de ese ambiente hogareño, que sea un ambiente de aprendizaje, que sea un ambiente de construcción de estímulos, de desarrollo cerebral, de que los niños vayan generando nuevas imágenes y nuevas estructuras cerebrales en todo ese tiempo que pasan con los padres, esto es lo que ha aparecido en la investigación como uno de los elementos más fundamentales que existen, ¿no? Con lo cual, esos 3 grandes ejes de formación, de relación escuela-familia, el eje de la comunicación, el eje del trabajo con los padres en el sentido de la formación de los padres, del parenting, y el eje del home learning environment, de cómo hacer que efectivamente el ambiente de casa sea un ambiente de aprendizaje y un ambiente rico para los niños. Y hay otros 3 ejes que tienen que ver con ejes centrados en la escuela, ¿no? El eje del voluntariado. En la medida en que podamos echar mano de padres voluntarios padres y madres que puedan ayudarnos en determinado tipo de tareas escolares, ¿no? Es un voluntariado de participación en cosas que tienen que ver con elementos menores, diríamos, ¿no? Pues si vamos a hacer una salida, si queremos desarrollar un proyecto, si queremos preparar un ambiente que de alguna manera signifique un momento anual, pues qué sé yo, la Navidad o las castañas o qué sé yo, cualquier otro tipo de cosa que forme parte de la tradición. En esto los padres tienen mucho en lo que podrían ayudarnos para eso y para cosas, es decir, cuando los padres ponen a disposición del centro su expertise en algo, y a veces los utilizamos poco, porque los padres, claro, muchos de ellos son muy manitas en muchas cosas y saben mucho de ciertas cosas que nosotros no sabemos. Y por tanto, ellos pueden hacernos ese papel y cuando se les piden cosas interesantes, ellos pueden hacer aportaciones interesantes. Eso es el voluntariado. Si os fijáis aquí, en el Pen Green, en la historia, en esto de la lectura reflexiva, Margie Woolley señala, al hablar en la primera página, hay en el contexto
una serie de elementos que les perjudicaron bastante, es decir, que según ella caracterizaban la situación que tenía Inglaterra en aquel momento en relación a la educación infantil. Y uno de los aspectos que señala es el sobreprofesionalismo. Uno de los problemas que tenía Corby en aquel momento era que todo lo encomendaban a profesionales y por tanto que no contaban con la comunidad, porque pensaban que para cada cosa precisaban de un profesional y al final esto hacía que la comunidad se desimplicara porque no tenía posibilidad, diríamos, de participar en cosas que allí se estaban haciendo. Un segundo gran nivel, otro gran eje de participación referido al centro es la toma de decisiones, pero aquí ya es cuando los padres ya participan de una manera mucho más fuerte, participan en el diseño del currículo, participan en el trabajo que se va a hacer, etcétera, ¿no? Bien a través de asociaciones formales o informales que estén funcionando en el centro. En España tenemos las asociaciones formales de que los padres participan de alguna manera, pero a veces su participación en el conjunto de lo que es el elemento clave del trabajo con los niños no es que participen tanto y lo hemos tomado más como un elemento muy técnico, muy nuestro y en el cual los únicos que podemos tomar decisiones somos, diríamos, los profesores o los directivos de las escuelas, ¿no? Cosa que seguramente en otros niveles podría tener más sentido. En educación infantil no tendríamos por qué ser tan exageradamente técnicos en algunas cosas, ¿no? Y el tercero de los ejes es la colaboración con la comunidad. Es decir, que no solamente son las familias las que pueden hacer aportaciones importantes, sino que es el conjunto de la comunidad local, la que puede intervenir y puede, diríamos, colaborar, generar esas sinergias y esa red de trabajo en la cual podemos estar. Por tanto, 6 grandes ejes en torno a los cuales se puede construir la colaboración escuelas-familias. 3 en torno al niño, es decir, la comunicación entre padres y familias en torno al desarrollo del niño, la formación de los padres, el parenting, y la estimulación del aprendizaje en el hogar, es decir, cómo construir ese ambiente de aprendizaje hogareño. Y otros 3 en relación a la escuela, el voluntariado, la toma de decisiones, es decir, el incluir a los padres dentro de la propia dinámica escolar y la comunidad, y ver de qué manera establecemos esos ejes de trabajo con la comunidad. A ver si esto sale, mira, sí, esto sí. Por tanto, al final, se nos queda que hay distintos componentes importantes del trabajo con los padres, ¿no? Distintos niveles en los que podemos trabajar con los padres. Primero, partamos del conocimiento mutuo. Ese conocimiento mutuo a veces no se da y, por tanto, claro, todas las desconfianzas, todas las suposiciones, todos los temores inconscientes a que a los profesores no les gusta esto, no quieren que vayamos allá o no sé cuántos, o de los profesores con respecto a los padres igual, el conocimiento mutuo hace mucho en ese sentido, ¿no? En muchos de los programas de trabajo con las familias implican la visita a las casas de las familias, y en algunos contextos esto es uno de los elementos que ha tenido mayor impacto en los padres, ¿no? Lo que les ha movilizado más y sobre todo en esas familias de difícil acceso, ¿no? El hecho de que vayas a su casa, de que los conozcas. Y esto ha significado, en este conocimiento mutuo, hay muchas historias muy bonitas, pues por ejemplo, Niños Pequeños en Acción, en el High Scope, ¿no? Muchas historias de cómo profesores te dicen, hombre, pues yo pensé, fíjate, que esta familia de inmigrantes apenas atendía a los niños porque están trabajando todo el día, los niños se pasan solos en casa mucho tiempo, los visité y cuando vi cómo trataban a los niños me sorprendió de tal manera que yo nunca me hubiera figurado que estos padres que a mí me parecían muy despegados de sus hijos, que los atendían poco y que iba con una actitud casi de reñirles, cuando les he visto funcionar con sus hijos, me han dejado alucinado. Es decir, y por eso el High Scope se plantea como una de sus principios el descubrir lo mejor de los padres. No lo peor que tienen, sino lo mejor de los padres. Porque a veces tienen cosas que se nos escapan un poco, pero que son cosas que realmente te llaman mucho la atención, ¿no? Y por eso el aprecio y valoración, no solamente el conocimiento para saber en qué cosas fallan, sino el aprecio y la valoración, el respeto a lo que son culturas distintas, a lo que son elementos, diríamos, lógicas distintas en función de muchos parámetros que cada uno ha ido viviendo, ¿no?
La relación con los padres va a significar que vayamos poco a poco construyendo, y este debería ser uno de los objetivos, un discurso común sobre la educación. Es decir, que lo que creemos que es bueno educativamente, bueno para el desarrollo de los niños, bueno para su desarrollo intelectual, social, etcétera, que estemos más o menos de acuerdo en esto. Es decir, y que poco a poco se vayan consolidando, no porque yo les vaya a imponer mis ideas, sino porque vayamos llegando a un consenso en cuanto al tipo de cosas en las que nos parece. Claro, si el profesor o la profesora no está dispuesto a ceder en nada, es decir, y hay mucho talibán en las escuelas y mucho talibán en los padres también, es decir, que efectivamente, y entonces lo único que podemos hacer es chocar. Pero la cuestión es, a mí me hace mucha gracia, nuestras escuelas en Galicia, supongo que las de aquí también, tenemos un periodo de adaptación. Y digo yo, bueno, esto es precioso, periodo de adaptación. Pero si preguntas, bueno, ¿quién se tiene que adaptar a quién? Y dices, no, es el periodo para que los niños se adapten a la escuela. Carajo, ¿y la escuela no se tiene que adaptar a los niños? Es decir, hacemos un periodo de adaptación para que los niños se adapten a nosotros, a nuestros horarios, a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de funcionar, a nuestra forma de hacer las cosas. Si es un periodo de adaptación, hombre, entendamos que algo podemos adaptarnos todos. Yo me tendré que adaptar al nuevo grupo de niños que me viene este año, a sus características o no sé qué, y pensar cómo lo podemos hacer en función del tipo de niños que tengamos, pero no, se trata de que los niños se adapten a nosotros. Claro, esto es el tema del partenariado, como muchas veces la escuela plantea las relaciones escuela-familia en torno a sí misma, es decir, que la familia se acomode mucho a los planteamientos que nosotros hacemos, a la lógica que nosotros tenemos y a la estructura que nosotros montamos, ¿no? Que es la gran sospecha que tenían los países nórdicos con respecto a las escuelas infantiles y por lo que ellos no querían ni a bien ni a mal que se organizara la educación infantil en torno únicamente a las escuelas, sino que hubiera muchas alternativas en ese sentido, ¿no? Bueno, la participación en prácticas educativas, si ya vamos teniendo un discurso común sobre la educación, seguramente, ahora veremos en la gráfica siguiente que, hombre, no es fácil que nosotros podamos trabajar con padres que tienen ideas totalmente contrarias a las nuestras o que van a venir a nuestra clase a hacer lo contrario de lo que nosotros pensamos. Por tanto, efectivamente, tiene que haber un periodo de que vayamos consensuando determinado tipo de cosas, ¿no? La investigación, ya os decía, como un elemento importante y la capacidad de generar sistemas de observación, sistemas de recogida de información, portafolios que llevemos conjuntamente, familias y escuela, sobre el desarrollo de los niños, etc. Esto les interesa muchísimo a los padres. Y después proyectos de desarrollo, es decir, cuando la comunidad entra, ya se entran en cuestiones mucho más interesantes de cómo, pues no sé, en algunas ciudades italianas se ha llegado a cosas tan interesantes como que no se puede hacer una obra pública, que igual que en las nuestras hay siempre un apartado de impacto ambiental, todas tienen que tener un impacto en la vida de la infancia, un impacto sobre la infancia. Claro, esto ya significa una cosa de gran nivel, es decir, no puedes hacerme por aquí una carretera que vayan a pasar coches si aquí tenemos una escuela, o no podéis hacer aquí una granja de gallinas si aquí tenemos una escuela, porque esto va a perjudicar el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de niveles en los cuales nosotros podemos ir avanzando. Y aquí tenéis otro esquema que plantea Atei de los tipos de las categorías de padres, empezando por abajo, que son los peores, padres que no llevan a sus hijos a la escuela ni buscan contactos con ella. Con esto tenemos que buscar una estrategia muy particular de irlos a pescar, porque es que efectivamente estos son los más difíciles, estos son los de difícil acceso, ¿no? En el tipo 4, padres cuyo principal contacto con la escuela es cuando llevan o recogen a los niños y quizás acuden a alguna reunión convocada. Fijaos que muchas escuelas ya se contentan con esto, pero esto es el penúltimo de los niveles de relaciones con la familia, ¿eh? El que yo hable con los padres cuando vienen a entregar a los niños o cuando vienen a recogerlos, esto no significa nada, esto de relación, es decir, que yo hablo con ellos, pero como puedo hablar con la vecina de al lado, es decir, esto tampoco es... Tercer nivel, padres que están corporalmente en la escuela pero que no participan activamente en las actividades que desarrollamos, ¿no? A ellos les gusta estar allí, ver cómo van las cosas, ver qué hacen sus hijos, es decir, un tipo de presencia que decía antes, ¿no? Ya es algo, ya es que han roto las fobias y por lo menos no les produce problemas estar allá, ¿no?
Segundo tipo, padres que están deseosos de trabajar con los profesores en las clases, pero con métodos que no encajan en los planteamientos de los profesores. Que esto era lo que os decía antes. Efectivamente, antes de dejarlos entrar en nuestras clases a participar con nosotros, a participar en el trabajo, tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a hacer y tenemos que tener unos objetivos comunes y una idea común de qué significa hacer educación, ¿no? Y padres que reconocen y tratan de ampliar el aprendizaje de sus hijos y que, por tanto, están en disposición de poder trabajar con nosotros en ese sentido, ¿no? Pues todo eso nos queda por llegar hasta tener ese grupo de padres, un grupo significativo de padres que esté en condiciones de poder desarrollar con nosotros el trabajo. Bueno, y los 3 grandes ámbitos de trabajo con los padres, que, como os decía antes, el aprendizaje el hacer que el ambiente de casa se convierta en un ambiente de aprendizaje, ¿no? Es probablemente el aspecto que más impacto tiene en el trabajo con los niños, ¿no? Hay en el proyecto EPE, este que os señalaba antes, el proyecto EPE es un programa de seguimiento que se está haciendo en Inglaterra desde hace muchos años, ¿no? Ya van en el año 17 de los niños que empezaron a analizarlos cuando tenían 3 y 4 años, ¿no? Y por tanto el seguimiento relacionando cómo se van evolucionando desde aquel momento, ¿no? Padres que participaron activamente en el aprendizaje de sus hijos entre los meses 10 y 36 logran que sus hijos obtengan mucho mejores puntuaciones en lengua y matemáticas cuando tienen 11 años y cuando tienen 16 años. Y esto ya demostrado, es decir, cuanto antes empezaron los padres, mejores resultados de los niños. Cuanto más intensamente participaron los padres, mejores resultados de los hijos en años posteriores, ¿no? Y de esto hay muchos datos, ya lo veréis ahí cuando estéis. Incluso se empieza a hablar del currículo en el hogar, de qué tipo de currículo podrían desarrollar los padres en el hogar, ¿no? Y cómo hay muchos elementos de la vida cotidiana que son elementos muy interesantes para trabajar con los niños y que se pueden trabajar de una manera más clara cuando los niños están en su casa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el vestir y desvestirse, con la higiene, con los objetos que puedan tener en casa, con las excursiones que hagan los padres, con el contacto con otros niños. Es decir, qué elementos del currículo dentro de la casa podrían ser muy significativos en el caso de los niños. Y las neurociencias van señalando también cosas de este tipo en relación a cómo los chicos, y ya digo, de todas las investigaciones que hay, este es el aspecto que más impacto tiene en el desarrollo infantil. Cómo en su casa el ambiente está constituido, no como un ambiente, diríamos, neutro, que no aporta nada a los niños, sino como un ambiente que los niños van aprendiendo cosas y van desarrollando determinado tipo de situaciones, ¿no? Segundo gran apartado, ya lo señalaba también antes, los programas con los padres, la educación de los padres, ¿no? Las escuelas de padres. Hay un estudio de la Universidad de Harvard del 2005 que señala que entre la mitad y 2/3, es decir, entre la mitad y 2/3 de las diferencias existentes entre niños pobres y niños no pobres se pueden explicar por las diferencias en las pautas de crianza en sus familias. Es decir, más de la mitad de las diferencias en desarrollo infantil entre niños que viven en situaciones de pobreza y niños que no viven en situaciones de pobreza se pueden explicar por las pautas de crianza y por el estilo de trabajo que han tenido los padres con ellos. Más de 2/3 de las diferencias. Lo que significa, como veíamos antes, la importancia que tiene el ambiente hogareño en cuanto a ambiente de aprendizaje y ambiente de desarrollo. En el fondo, para los niños, aprender cosas es ir aprendiendo elementos que tienen que ver con las cosas que van manejando en la casa y con los significados que tienen y con todo este tipo de historias. Por tanto, el programa de formación de padres en ese sentido es interesante, ¿no? En la medida en que se les puede ayudar y podemos todos seguir aprendiendo
qué tipo de estímulos se van haciendo en su casa, ¿no? Me contaba un padre portugués que había tenido una niña, cuando su niña era pequeñita, y empezó a gatear. El padre era de educación física. Estos de educación física son a veces. Y entonces el tipo, en lugar que la niña pudiera gatear tranquilamente, le ponía obstáculos. Una almohada por delante, pues claro, la pobre criatura tenía que subir por la almohada, y cuando seguía, pues a lo mejor una silla, y tenía que meterse entre la silla y tal. Bueno, la cuestión es que empezó así, y la chiquilla está en la alta competición. Es decir, que empezó con tonterías, y poco a poco ese ambiente que le fue transmitiendo en casa fue lo que... Y había otro que decía, me contaba también, dice, a mi hija... ayer en la escuela estaban hablando de los padres y de las profesiones de los padres. Claro, y cuando le tocó decir a mi hija, dijo que su papá era filósofo. Ah, le dijo la maestra, qué interesante. ¿Y qué hacen los filósofos? Y la niña se le quedó así mirando y le dijo, ¿los filósofos? Pues las cosas que son muy sencillas las ponen muy difíciles. Y el padre contaba que era verdad, que la niña venía con tareas para casa. Y claro, la cría lo veía enseguida, cómo se resolvía aquello, y él le empezaba, ¿y si esto lo ponemos de esta manera? Y si aquí en lugar de decir esto dijera no sé qué. Claro, la pobre se desesperaba porque ella ya veía claramente qué era lo que tenía que responder, pero el padre se lo complicaba todo. Bueno, al final de todo esto, ¿qué se saca? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Sí, no, ya vamos a acabar. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Yo creo que, desde mi punto de vista, yo soy profesor de universidad y soy profesor de futuras maestras de educación infantil. Y esta es una de las cosas que más me hace sangrar, ¿no? Es decir, lo poco que, sabiendo lo importante que esto es, la poca importancia que esto tiene en la formación de las futuras maestras, ¿no? Y maestros de educación infantil. Es decir, este trabajo con las familias, que debería ser uno de los ejes fundamentales de la formación de los futuros profesionales, nosotros la tocamos con una optativa y claro, así no se resuelven las cosas. Por tanto, una de las primeras conclusiones que se saca a nivel internacional, hay que trabajar muchísimo más en la formación inicial, lo que significa el trabajo con las familias, la importancia que tiene, las estrategias que se pueden utilizar y todo lo que va vinculado a ese tipo de cosas, ¿no? Hacer otro tanto con la vinculación entre escuelas y comunidad local. En estos últimos años, una de las cosas que más se está impulsando a nivel, diríamos, de nuevo concepto de escuela son las escuelas abiertas. Porque la escuela se ha cerrado mucho en los últimos años y este es uno de los grandes pecados capitales que hemos cometido con las escuelas, ¿no? Hemos construido un muro en torno a la escuela y ese muro en torno a la escuela, que hay un muro físico, pero es también un muro simbólico, es decir, lo que sucede en la escuela tiene poco que ver con lo que sucede en el mundo externo, ¿no? Y por eso las colaboraciones y las transacciones entre el mundo externo e interno no se producen en las condiciones. Y soy consciente de que esto me pasa como a los malos curas, ¿no? Que echan la bronca por no ir a misa a los que están en misa. Yo ya sé que en vuestro caso no es así, que si uno pasea por vuestras ciudades se encuentra con muchos grupos de niños que van de un sitio para otro, pero no es esto lo común y por eso esta idea de que la escuela se tiene que abrir a la comunidad, tiene que hacer participar a la comunidad, tiene que hacer que los niños vivan la comunidad como un elemento más de su propio desarrollo y de su propia educación y además con una mirada escolar, una mirada educativa que me ayude a ver las cosas con ese significado que la escuela sabe darme y que no saben darme mis padres a veces o no sabe darme en otros contextos. Esto parece otro de los aspectos importantísimos en esa relación escuela-comunidad, ¿no? Que también es llegar a esa cultura de la participación. Concentrar esfuerzos en la mejora de los hogares como ambientes de aprendizaje. Esta historia que vuelvo a repetir, de alguna manera tenemos que ser conscientes de que por mucho que la escuela pueda hacer, no va a lograr milagros. Es decir, los milagros no se hacen en la escuela, tiene que ser en la escuela como
Los italianos le llaman sistema formativo integrado. No es la escuela la agente de la formación. La escuela está integrada en un sistema formativo en el cual están los padres, están las asociaciones, están todo el conjunto de la comunidad que puede hacer aportaciones en ese sentido, ¿no? Y preparar mejor al profesorado para todo este tipo de cosas, ¿no? Y hay un punto, el primero, que esto ya se está haciendo. Es decir, hasta ahora no sé muy bien si tenéis evaluación de escuelas y si se hacen, pero uno de los estándares de calidad en la educación infantil ya está siendo, en todo lo que se está haciendo por ahí, es en qué medida las escuelas han logrado establecer pautas de relación con las familias y con la comunidad. Y este va a ser uno de los criterios para evaluar la calidad, uno de los componentes propios de la calidad. Bueno, y ahora vamos a... ¿Ves? Esto ya se nos ha ido, ya no puedo. Mi amigo, ¿me echas una mano? No, pero no va. Está la flechita, no está la manita. A ver, os quería despedir, porque al final todo esto es una cuestión de actitud, una cuestión de actitud. Ya veréis. Bueno, y nada más que... A ver. Se nos fue. No nos quiere nada. No, yo le he puesto el hiperenlace. ¿Dónde está? Sí, no, mira, lo ponemos Vete directamente, exactamente. directamente. Espera, saldremos de aquí. No, Kyocera no. Era una cuestión de actitud. Es que hemos ido antes. Ah, sí. Es este. Muy bien.
La moraleja está clara, ¿verdad? Trabajar con las familias fáciles está fantástico. Con las difíciles es un poco más jorobado. Y uno puede o desistir o armarse y fortalecerse por otras vías para que no le haga mucho daño, pero continuar con la tarea, ¿no? Muchas gracias a todos.